Ok. Teniendo en cuenta ya lo que hemos estudiado hasta el momento, vamos a ver las estructuras repetitivas tipo for. Lo que hace este tipo de estructuras es ejecutar o repetir una serie de instrucciones mientras que una condición se cumpla. Entonces, cada vez que una condición se cumpla, se hace una instrucción y luego se vuelve a evaluar si esa condición se sigue cumpliendo. En caso de que se siga cumpliendo, vuelve y ejecuta las instrucciones, y en caso de que no, entonces sale del for, ¿sí? Después de cada repetición se actualiza el valor de las variables que se utilizan en la condición. Entonces después de cada evaluación ya vamos a ver qué significa eso. La estructura básica del for en Google Apps Script es, como siempre hemos dicho, un prefijo que es el for, que está aquí al inicio, que también se pone en morado para que nosotros lo podamos identificar, que es algo que reconoce el sistema. Siempre va entre paréntesis, ¿sí? Y hay 3 parámetros que debemos ingresar, que se separan por puntos y coma. En este caso no son comas, sino son puntos y coma lo que separan. Entonces la primera parte es la inicialización, la segunda parte es la condición, ¿sí? Y la tercera es la actualización. Siempre el ciclo del for va dentro de corchetes, como aparece aquí a la izquierda, corchete de inicio, corchete de fin. Y acá en la mitad van la serie de instrucciones que queremos que se ejecuten repetitivamente. Entonces ya vamos a ver un ejemplo concreto de la inicialización, la condición y la actualización. Ok, entonces teniendo en cuenta lo que ya vimos, vamos a suponer que nosotros queremos tener o hacer un pequeño programita en Google Script que nos diga, que nos muestre una cuenta, ¿sí? De la iteración o el cálculo en el que vamos, de las veces que se ha repetido el ciclo. Entonces, para hacerlo, primero vamos a decir que la cuenta va a iniciar en 0. Entonces, declaramos la variable cuenta en 0. Luego vamos a entrar al for. El for, en la primera parte, tiene una inicialización, si recordamos la diapositiva pasada. Entonces, en este caso, si yo no he creado una variable que en este caso es i, que no está acá arriba, ¿cierto? No existe nada que se llame i. Entonces, yo la puedo declarar aquí mismo. Entonces digo var i igual a 0. Y va a guardar como la cuenta, por así decirlo. Entonces, en ese caso, i es igual a 0, ¿cierto? Como para nuestras cuentas. Entonces, esa es la inicialización. Inicialice i en 0. Luego, punto y coma, nos dice la condición. En este caso, la condición es i menor a 10. Entonces, mientras que i sea menor a 10, que es lo que, digamos, la condición que le pusimos nosotros aquí, él va a ejecutar todo lo que esté dentro de estos corchetes, una y otra vez. Y solo hasta que sea 10 o mayor, entonces se va a quedar ahí dentro de ese for, y va a ejecutarlo una y otra vez. Y al final está la condición de actualización. Entonces este i más más quiere decir que ahí, después de que se llegue al final del for, se le va a sumar 1 y se va a volver a evaluar la condición. Entonces i más más es lo mismo que decir i igual a i más 1. ¿Sí? Entonces listo. Entonces supongamos, volvamos como a la lógica. La cuenta la inicializamos en 0. Entramos al for. En el for, i es igual a 0. ¿Cierto? Eso es lo que inicializamos. ¿I es menor a 10? Sí. Entonces, cuando i es menor a 10, pasamos acá a ejecutar lo que está dentro. Entonces, ¿qué sucede? Cuenta. Entonces dice cuenta. Ahora diga que es cuenta más 1. Es decir, que cuenta
en un inicio. Borremos por aquí para tener un poco más de espacio. Quitemos todo esto. Entonces, y cuenta era 0. Y ahora, como cuenta es cuenta más 1, pues entonces 0 más 1 es 1. Entonces ahora cuenta es igual a 1, ¿cierto? Y vamos a escribir en el registro logger.log, vamos en el cálculo número cuenta. Es decir, va a escribir, vamos en el registro, vamos en el cálculo número 1. Luego acaba, ¿cierto? Llega aquí al final de este corchete, al final. Llega aquí. Entonces vuelve, entonces antes de volver a preguntar va a i es igual, y actualización, hacer la actualización. Entonces i más más. Entonces en este caso pues i es 0, más más, o sea más 1 sería i es igual a 1. Ahora vamos a la pregunta. ¿I es menor a 10? Pues i es 1, entonces sigue siendo menor a 10. Entonces eso hace que vuelva y entre. Cuenta, entonces va a hacer estas operaciones. Cuenta es igual a cuenta más 1. Entonces, cuenta era 1, entonces ya no es 1, sino va a ser 2. Y vamos a escribir en el registro lo siguiente. Vamos en el cálculo número cuenta. Como cuentas 2, vamos en el cálculo número 2. Llegamos al final del corchete. Volvemos, actualizamos. I más más. Entonces, i es 1. Más más quedaría 2. Luego hacemos la pregunta nuevamente. ¿I es menor a 10? Sí. Como i es menor a 10, vuelve y entra. Y dice, cuenta es cuenta más 1. Cuenta era 2. Entonces, 2 más 1 es 3. Y vamos a volver a escribir. Vamos en el cálculo número 3. Volvemos al final. Cerramos corchete. Volvemos y actualizamos. I más más. I es 2. Más más sería 3. Preguntamos. ¿I es menor a 10? I es 3. Es menor a 10. Entonces volvemos y entramos. Y así sucesivamente lo vamos a hacer hasta que I ya no cumpla la condición. Entonces supongamos que I va en... que cuenta va en 9 e I va en 9. Supongamos que ya llegamos hasta allá. Entonces preguntamos, ¿I es menor a 10? Sí, entonces entra, cuenta es igual a cuenta más 1. Entonces cuenta sería 10. Logger.log, entonces en el registro vamos a escribir, vamos en el cálculo número, cuenta, o sea 10, vamos en el cálculo número 10. Llegamos al final. I más más. I sería 10. Volvemos y preguntamos, ¿I es menor a 10? No, porque I es exactamente igual a 10. Entonces en ese caso, lo que pasaría es que salimos del for. Ya no se ejecuta nada de lo que está aquí adentro, sino que vamos hasta lo que seguiría después de los corchetes, las instrucciones que estarían después de los corchetes. Entonces, como ven, ahí está la importancia del for. La importancia del for radica en poder hacer a través muchos cálculos con pocas líneas de código. Si ustedes se dan cuenta, aquí hicimos este cálculo muchísimas veces, pero solo fue necesario escribir una sola línea de código, al igual que esta. Si lo hubiéramos hecho sin un for, nos hubiese tocado escribir 10 veces cuenta, cuenta más 1 y lo mismo logger.log cada vez que actualizamos el valor de cuenta. Entonces, ahí está el valor. Entonces, para resumir, vamos a ver la estructura y cómo se declara y las partes del for. Vamos aquí lo tienen para que repasen lo que les dije, el prefijo, los corchetes, los paréntesis, ¿verdad? Que están en naranja, la declaración de la variable, la prueba lógica, la actualización y el cuerpo de instrucciones que queremos que se hagan. Desde que estén los corchetes podemos tener cuantas instrucciones queramos.